Gente linda, ¿cómo están? Muchas personas me preguntan cómo al ver lo que te sale la media luna tan fina, tan esponjosa y tan rica. Y a veces digo, "Pues ya hice muchas veces el video, ya expliqué muchas veces, pero hoy de vuelta voy a explicar paso a paso el secreto que tengo para que mi media luna salga esponjosa, fina y rico. Las media lunas caseras, no estamos hablando de croissant, estamos hablando de media lunas caseras a mí, así que paso a paso en el video. Vamos a bajar acá. Uno de mis secretos es usar dos tipos de harina, familia. Usar harina 4.0 y usar harina 3.0. Así que vamos a pesar. Vamos a hacer de 500 gramos. Vamos a pesar 250 gramos acá de harina 3.0. La harina 3.0 es la harina común, familia. Y harina 4.0. 4.0 es mucho más refinado, es mucho más lindo. Así que 250 también en sí. Hecho acá. Muy bien. Ahí ya tengo 500 gramos en total. Ok. Vamos a mezclar un poquitito de esto. Así. Mezclamos bien. Esto hará que nuestra media luna salga muy fina y que pueda esponjarse bien, porque la harina 4.0 le va a dar a nuestra media luna una textura fina y la harina 3.0 le va a dar fuerza para que pueda fermentar. Ok, vamos a echar acá. Ahí vamos a echar en el medio mismo 60 gramitos de margarina o manteca. Ahí está, 60 gramos. Muy bien. Acá ya está esto, familia. Si quieren agregarle, mucha gente dice hay que agregarle sal. No hay drama con eso, familia. La sal solamente le va a dar un saborcito, no, o sea, no hay drama con eso. Podemos agregar un poquitito. O también no podemos agregar si no queremos, si no interesa eso. Ok, vamos a esponjar, ya esponjamos ya nuestra levadura. Vamos a hacer el preparo líquido. Vamos a utilizar un huevo, mira acá, así, un huevo enterito. Encima del huevo vamos a echar 170 gramos de azúcar, porque queremos hacer una media luna bien dulce. Ok, muy bien. En esta ocasión yo le voy a enseñar a hacer solamente la masa para la media luna. No vamos a hacer la media luna, solamente vamos a hacer la masa. ¿Okay? Vamos a echar acá 140 ml de agua. Puede ser agua como también puede ser leche, familia, o sea, no hay problema. Puedo usar cualquiera de los dos. ¿Okay? Muy bien. Antes de echar, vamos a batir un poquito. Batimos para que esto pueda derretirse un poquito con el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Le vamos a agregar una tapita llena de vainilla. ¿Sí? Vainilla líquida. Si no tiene vainilla líquida, igual pueden agregarle vainilla en polvo. ¿Okay? Voy a agregarle yo en mi caso 2 gotitas de colorante para que sea un poquito más lindo mi textura de mi media luna. Si ustedes no tienen esto, no importa, familia. No tienen por qué agregarle si no tienen. ¿Okay? Ahí. Muy bien. Acá le vamos a agregar 140 ml del líquido, ya sea agua como leche. Cualquiera de los dos puede servir. Muy bien. Acá ya tenemos preparada nuestra materia líquida que vamos a utilizar para esta receta. Okay, ya tenemos preparada la materia líquida, ya tenemos preparada la parte sólida y ya nuestra levadura está esponjando. Esta levadura tiene 2 cucharas de harina de fuerza, harina común, 2 cucharas, 1 cuchara de azúcar, tiene 25 gramos de levadura fresca y 60 ml de agua. 60 ml. Bien, hay que medir 60 ml, familia, y ponerle en este. Entonces mezclar bien y dejar reposar 10 minutos. Y en 10 minutos ya tenemos esta esponja. ¿Bien? Espectacular. Entonces comenzamos el amasado. Sencillo. Ahí ya está todito el secreto de mi masa de media luna, familia. Ustedes después ya saben cómo hacer la media luna, cómo hacer los moldecitos, cómo estirar. Eso prácticamente ya es fácil. Lo que quiero enseñar acá es cómo hacer la masa para su media luna para que les salga espectacular.
¿ok? Vamos a echar todo este líquido acá, completito. Muy bien. Una vez que ya echamos todo acá, después ya es mano a la masa, familia. Tenemos acá nuestra espatulita para salvarnos en caso de que se pegue. Tenemos un poquitito de harina, ok, y nada más. Simplemente es empezar a mezclar todo, ¿sí? Mezclamos todo con la harina y después vamos a empezar a amasar, ok. Esta masa es una masa bastante ligera, un poquitito blando, pero amasando ya se queda en el punto que queremos, ¿ok? Es muy importante que la manteca esté bien a punto pomada, familia, para que pueda derretirse rápido. Yo en mi caso puse hoy estaba un poquito duro porque saqué un poco tarde ya de la heladera, pero aún así se queda bien. Pero tiene que ser a punto pomada, ¿sí? Ok. Acá ya tenemos todo ya nuestra masa. Justito da el líquido para esta masa. Lo único que acá puede cambiar de repente es que utilicen una manteca con porcentaje de líquido mucho más alto. Por eso siempre recomiendo la manteca utilizar lo que es 70 a 80% para que pueda salirle bien su receta. En el caso de margarina, la manteca por lo general ya viene con alto contenido de líquido, de lípido, entonces no hay problema. Pero la margarina viene en distintas medidas de porcentaje de lípido. Algunos tienen más lípido, otros tienen menos. Y por eso siempre recomiendo 70 a 80%. No utilicen la margarina que viene en 20% de lípido porque ese es muy poco y no le va a servir. Así que suspendan totalmente eso. Solamente utilicen margarina que vende para panadería o simplemente manteca. La manteca tiene ya alto contenido de líquido, ¿sí? Vamos amasando, vamos a hacerle el efecto de masa así, ¿ok? Así, ok. Miren cómo se estira bien esta masa, familia. Esto ya depende de cada uno. Pueden amasarle el tiempo que deseen, familia, por lo menos 10, 15 minutos. Pueden entretenerse bien con esta masa. Pongan una musiquita relajante ahí, tranquilo, y empiecen a trabajar con su masa sin ningún problema, ¿sí? Sin apuro, ¿ok? Y así es como hago la masa de mi medialuna casera, que sale muy fina, muy refinada, después sale rico, le gusta a la gente y es sencillo, ¿ok? Vamos acá a agregar un poquitito de harina encima, así, floreamos un poco, frotamos un poco. Vamos a tratar de quitar todo lo que se pega por la mano, ok. Ahora sí ya vamos a juntar toda nuestra masa, ya mezclamos todo, ya hicimos ya que se desarrolle todo lo que se tiene que desarrollar, así que nuestra herramienta favorita, la espátula. Con esto juntamos todito y es sencillo, ¿sí? Ok. Ahí ya podemos juntar todo completo. ¿Okay? Lo que hacemos acá siempre es hacer nuestro famoso gusanito y ya comenzamos ya a embollar nuestra masa. ¿Okay? Es así como hago sencillo esta masa para la medialuna. Voy a lavar mi mano y ya voy. Lavé toda la mano, así que acá está la masa. Esta es nuestra masa. Miren cómo tiene una textura fina, es blandísima. Esta masa hay que dejarla reposar, familia. Vamos a embollar bien. Ahora un poquito de harina acá abajo para que no se pegue tanto. Se quiere pegar todavía un poquitito, pero es normal. Todas las masas que tienen azúcar tienden a pegarse, familia. Siempre quiere pegarse. Pero amasando y con un poquito de harina ya solucionamos el problema. Uno le pone aceite también. Ok, ahí está. Esta es nuestra masa, familia. Espectacular. Esta es nuestra masa de medialuna.
casera pueden hacer en sus hogares así mismo con este mismo procedimiento y le va a salir una medialuna espectacular. Esto lo dejamos reposar. Yo acostumbro a tapar con una bolsita plástica, siempre digo bolsita negra porque me acostumbro a tener bolsita negra. ¿Okay? ¿Por qué compro la bolsita negra? Que es para basura, para tapar mis masas. Les voy a contar por qué. Porque la mayoría de las bolsitas que vienen de repente del súper o otros lugares suele tener su logotipo y eso después se destiñen. De repente, en los primeros tiempos que yo hacía mi pan de casero y ponía una bolsita, me encontraba con el que se desteñía eso y descomponía tu masa, ¿verdad? Entonces, la bolsita negra que es para contenedores de basura, comprar nuevo y cortar, y esto sí sirve espectacular para tapar. Esto es para no utilizar papel film demasiado, porque el papel film también es caro, familia, y no te conviene utilizar cada rato por una masa un papel film. Así que ahí está nuestra masa de medialuna. Eso es lo que quería enseñarle hoy, familia, cómo yo hago mi masa de medialuna para que salga fino, lindo y que sea rico después. Esto después se hace reposar y después ya se estira y ya se hace la medialuna casera, que ya es fácil, eso ya usted ya domina. La gente que vio mi canal desde el principio ya saben cómo hacerlo, así que no, familia, en un próximo video, solamente un video improvisado donde quería enseñar aprovechando que estaba haciendo esta receta. Nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.